Bendiciones a todos y a todas. Hoy quiero conversar con ustedes un tema que me parece que es del interés de todos, por cuanto todos, me refiero a los panameños, todos vivimos en este país y necesitamos procurar el beneficio de nuestra nación. Y es que ocurre que desde la instalación del nuevo gobierno, tanto en el Ejecutivo como en el órgano legislativo, he visto que un pequeño grupo, motivado por intereses políticos, algunos por intereses económicos y otros por intereses oscuros, se han dedicado a atacar la Asamblea Nacional sobre pretexto de querer erradicar la corrupción que en ella hay. Debo aclarar que no estoy de ninguna manera defendiendo que ni en la Asamblea ni en ninguna otra parte la corrupción sea una especie de modo de vida. Sin embargo, me preocupa por varias razones. Primero, es un gobierno recién instalado. Tanto el gobierno del presidente Cortizo como el gobierno que hay en la Asamblea Nacional acaba de ser instalado. Y si bien es cierto que hay algunos diputados que son de dudosa reputación, algunos diputados que bien pueden ser calificados como corruptos han sido reelegidos, yo debo partir de la premisa que quien los reeligió fue el pueblo, fueron las personas que están en sus circuitos, de manera que la corrupción comienza precisamente por el mismo pueblo panameño. Luego, debo decir también que hay una gran cantidad de diputados nuevos que no pueden ser tildados de corruptos y a los cuales no podemos señalar o acusar de corrupción. Entonces, ¿qué cosas ocurren? Este pequeño grupo, del que en mi opinión personal tienen una agenda oculta, está tratando de manipular a la opinión pública a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales para llevarnos a protestar, para llevarnos a hacer marchas, a tocar pailas y a levantarnos, entre comillas, contra la corrupción en Panamá. Creo que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo en que ciertamente en Panamá hay corrupción, pero la corrupción es en general. Es decir, que hay corrupción en todas las esferas, en el órgano ejecutivo, hay corrupción en el órgano legislativo, hay corrupción en el órgano judicial, pero también hay corrupción en la empresa privada, hay corrupción en los medios de comunicación, hay corrupción en la iglesia, en fin, hay corrupción en todo nuestro país. Mal podemos nosotros exigir que se erradique solo de un órgano del Estado la corrupción, cuando la corrupción es en general. Por supuesto que necesitamos alzar la voz, exigir transparencia, exigir decencia, exigir que las cosas se hagan bien en Panamá. Pero repito, se lo debemos exigir a todos. Y yo veo que este grupo, este pequeño grupo con una agenda en particular, está tratando de arrinconar a la Asamblea Nacional, no sé con qué oscuros propósitos, aunque yo me imagino algunos temas que ellos quieren ventilar en la Asamblea. La Biblia nos ordena a los cristianos a orar por nuestras autoridades para que podamos vivir en paz y reposadamente. Y nosotros necesitamos ser personas que analizamos las cosas y que no nos dejamos manipular por algunos grupos. Alguien dijo que no le interesaba quién organizaba estas protestas, sino que lo que le interesaba era salir y luchar por la transparencia y por la decencia en Panamá. Y yo estoy de acuerdo en parte, porque para mí sí es importante quiénes son los que lo organizan y quiénes son los que están atrás. Y también es importante saber cuáles son sus propósitos o con qué intereses hacen estas cosas.
Nosotros sabemos que en este país han habido acusaciones serias, por ejemplo, en el órgano judicial, que en mi opinión es un órgano mucho más fuerte y mucho más importante que el de la Asamblea Nacional. En Panamá, magistrados de la Corte Suprema de Justicia han hecho acusaciones públicas sobre la venta de fallos, por ejemplo. En nuestro país, un magistrado acusó a otro magistrado de ser un pedófilo. Hay magistrados acusados de tener vinculaciones sexuales con menores. Y yo no he visto estas grandes marchas exigiendo decencia, exigiendo transparencia y pidiendo rendición de cuentas. Por otro lado, hasta donde yo sé, el nuevo gobierno ha declarado que las arcas del Estado están prácticamente vacías. Y yo no veo a los defensores de la decencia, de la transparencia, defensores entre comillas, salir a exigir una rendición de cuentas del recién o del pasado gobierno que acaba de salir. Yo no he visto que se haya exigido transparencia e investigación y que se haya protestado contra la corrupción que ha habido a nivel mundial en el caso de Odebrecht, donde en la mayoría de los países de América Latina hay personas encarceladas y aquí en Panamá se pasean por las calles impunemente. Yo no he visto la exigencia de este pequeño grupo de pedir transparencia en esos y en otros casos. Sin embargo, están enfocados en atacar y en minar la credibilidad de los miembros de la Asamblea Nacional. Y yo hago la advertencia de que ese es un camino peligroso. Por eso es que me estoy pronunciando, porque no debo y no puedo callar. Debo hablar para orientar, pero también para hacer saber cuál es mi posición al respecto. Si hay algún diputado a quien se le comprueba, diputado o diputada, actos de corrupción, pues que sea procesado conforme a la ley. Pero lo mismo debe ocurrir con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con los funcionarios del órgano judicial, como por ejemplo los que trabajan en la Procuraduría, con los funcionarios que trabajan en el órgano ejecutivo, no solo los presentes, sino también los recién salidos, y con la empresa privada, o es que nosotros desconocemos que en la empresa privada hay mucha corrupción. Nosotros necesitamos cuidar nuestro país, tenemos que amar a nuestro país y, en mi opinión, hay que permitir que el recién gobierno pueda trabajar sin estar arrinconándolos. Yo, a todos los que tienen fe, les invito a orar por nuestra nación, pero también les invito a manifestar sus posiciones. Y no tengo dudas que por hacer este video voy a ser atacado por los seguidores de algunos de esos grupitos. Voy a ser señalado y pueda que aún insultado, porque según ellos, cuando usted no está de acuerdo con ellos, entonces usted o es indecente, o es corrupto, o no es una persona pensante, o sencillamente usted es un enemigo. Nosotros tenemos el derecho a disentir y a alzar nuestra voz y hablar las cosas como nosotros las vemos. Yo veo, insisto en esto, una campaña sistemática para arrinconar nuestra Asamblea Nacional y para desprestigiarla más de lo que ya está, con unos fines oscuros que son impredecibles. Por eso es que no podemos y no debemos hacer el jueguito a estas personas, y nosotros necesitamos exigir decencia, transparencia y honestidad, pero en todos los órganos del Estado. Tenemos que exigirlo en el órgano ejecutivo, en el órgano judicial y en el órgano legislativo. Pero tenemos que exigirlo también en los medios de comunicación. ¿O es que nosotros no sabemos que hay algunos periodistas, o no hemos escuchado de algunos periodistas a los que se les paga para establecer campañas y para defender o acusar? Nosotros tenemos que exigir transparencia en la iglesia, en la empresa privada. Necesitamos exigir transparencia en todas partes. No le sigamos el juego a estas personas. Yo soy partidario de orar
pero soy partidario también de exigir, pero de exigirle a todos. Y este grupito del que yo le estoy hablando a ustedes solo está enfocado contra la Asamblea Nacional. Prestémosles cuidados a esto. Seamos sensatos y observemos. Insisto en esto, no tengo dudas que hay personas que están en desacuerdo conmigo porque dicen necesitamos una asamblea que sea transparente, que sea decente, que sea honesta. Sí, estoy de acuerdo con usted, pero lo necesitamos también en el Ejecutivo, lo necesitamos en la Corte Suprema, lo necesitamos en la Procuraduría, lo necesitamos en los medios de comunicación que son tan corruptos, lo necesitamos nosotros en la empresa privada, lo necesitamos en la iglesia. ¿Por qué nadie rinde cuentas de lo que ocurrió, de lo que se gastó en la JMJ? ¿Por qué estas personas que están exigiendo y se cortan las venas por exigir que les rindan cuentas no han pedido eso? ¿Por qué miramos hacia otro lado cuando hablamos del escándalo de Odebrecht? Mire, y quiero concluir con esto. Los que vivimos en Panamá, los panameños y aún los extranjeros que aman a este país, necesitamos cuidar nuestra nación. Los cristianos tenemos la fe necesaria para cuidarla en oración, pero no vamos a callar, al menos yo. No voy a callar cuando yo veo el mal venir de lejos y las intenciones de este grupo, esa agenda oculta que tienen, no es para nada buena. Tienen una agenda que no es buena para nuestro país. Vamos, insisto, vamos a exigir decencia, transparencia y vamos a exigir honestidad. Pero vamos a exigirlo de todos, no solo de los diputados, de los periodistas, de los políticos, de los banqueros. ¿O es que no hemos escuchado de escándalos de bancos que han lavado decenas y miles de millones de dólares en nuestro país? Vamos a exigirlo de todos. Que todos seamos decentes, que todos seamos transparentes y vamos a permitir que este país se levante y que este país vaya hacia adelante, porque Panamá es de Jesucristo. Pusieron de ejemplo a Puerto Rico. Dicen que los puertorriqueños salieron y exigieron al gobernador Rosselló que saliera del poder y salió. Fueron bajo unas circunstancias muy distintas, muy diferentes, porque Puerto Rico es un pueblo con una idiosincrasia muy diferente a la de Panamá. Pastor, usted está insinuando que no debemos protestar, que no debemos levantarnos contra la corrupción. No, mi hermano, no, mi amigo. Levantémonos contra la corrupción, pero contra la corrupción en general. Atacar a la asamblea y tratar de arrinconarla es perverso y no nos va a conducir a nada bueno. Hay algunos que lo están haciendo porque están mirando su futuro político. Otros lo están haciendo porque quieren manipular a la asamblea. No ganaron, tienen una minoría, pero pretenden gobernar a través de las redes sociales y con los medios de comunicación. Y otros lo harán solo por maldad. Elevemos oraciones a Dios por Panamá. Vivamos como panameños y no permitamos que nos manipulen, que no te manipulen ni en las redes sociales ni en los medios de comunicación. Dios les bendiga a todos. Más adelante seguiré hablando sobre este tema.